Bienvenidos a un lugar donde la realidad se retuerce y lo imposible cobra vida. Lo que estás a punto de escuchar ha marcado a quienes se atrevieron a escuchar. Así que suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Ahora sí, apaga las luces, sube el volumen y prepárate. Hay lugares en este mundo que guardan secretos tan antiguos y terribles que la misma naturaleza parece rechazarlos. Lugares donde el aire se siente pesado, donde los animales no se acercan y donde el silencio tiene un peso que aplasta el alma. Durante años he tratado de convencerme de que lo que viví fue solo mi imaginación, un episodio de estrés o tal vez una pesadilla muy real. Pero las cicatrices en mis brazos, las noches sin dormir y el miedo constante me recuerdan que todo fue real, muy real. Mi nombre es Carlos Mendoza Herrera. Tengo 42 años y vivo en Xalapa, Veracruz. Soy ingeniero civil y siempre he sido una persona práctica, de esas que buscan explicaciones lógicas para todo. Pero hay experiencias que cambian a una persona para siempre, que quiebran todo lo que creías saber sobre el mundo. Todo comenzó hace 3 años, cuando mi empresa me envió a supervisar la construcción de un camino rural en la Sierra Norte de Puebla. Era un proyecto pequeño pero importante para conectar varias comunidades indígenas con la carretera principal. El lugar era hermoso, lleno de montañas verdes y cascadas cristalinas, pero había algo extraño en el ambiente que no lograba identificar. La primera semana transcurrió con normalidad. Los trabajadores locales eran amables pero reservados, y noté que siempre terminaban sus labores antes del atardecer. Cuando les pregunté por qué no aprovechaban más las horas de luz, solo se miraban entre ellos y cambiaban de tema. Don Aurelio, el capataz local, un hombre de unos 60 años con manos curtidas por el trabajo, fue el único que se atrevió a decirme algo. «Ingeniero», me dijo una tarde mientras recogíamos las herramientas, «aquí en la sierra hay lugares que es mejor no visitar cuando oscurece, lugares que tienen su propia historia y no les gusta que los molesten». Le pregunté a qué se refería exactamente, pero solo negó con la cabeza y se alejó murmurando algo en náhuatl que no pude entender. Esa noche, en mi pequeña cabaña rentada en el pueblo más cercano, no pude quitarme de la cabeza sus palabras. Había algo en su tono, en la forma en que sus ojos evitaron los míos, que me hizo sentir un escalofrío. Al día siguiente, mientras revisaba los planos del proyecto, me di cuenta de que había una zona marcada en el mapa que no habíamos explorado aún. Según los documentos, era un área de laguna ubicada a unos 3 kilómetros del trazado principal del camino. Decidí ir a echarle un vistazo para asegurarme de que no interferiría con nuestros planes de construcción. Le pedí a don Aurelio que me acompañara, pero cuando mencioné el lugar exacto, su rostro se puso pálido como papel. «No, ingeniero, a esa laguna no voy. Ninguno de mis hombres irá tampoco. Es mejor que usted tampoco se acerque por allá». Su reacción me pareció exagerada, pero también despertó mi curiosidad. Soy de esas personas que cuando les dicen que no hagan algo, sienten más ganas de hacerlo. Además, era mi trabajo inspeccionar toda el área del proyecto. No podía dejar una zona sin revisar solo por supersticiones locales. Esa tarde, después de terminar las labores del día, tomé mi camioneta y me dirigí hacia la laguna. El camino era apenas una vereda de tierra que se adentraba en el bosque. Los árboles eran tan altos y frondosos que apenas dejaban pasar la luz del sol, creando un ambiente sombrío incluso en pleno día. Mientras manejaba, noté que el sonido normal del bosque, los pájaros cantando y los insectos zumbando, comenzó a desvanecerse gradualmente. Era como si la vida misma fuera quedando atrás. El silencio que se instaló en el lugar era tan profundo que podía escuchar los latidos de mi corazón. Después de unos 20 minutos de manejo lento y cuidadoso, llegué a un claro en el bosque. Y ahí estaba, la laguna más extraña que había visto en mi vida. No era particularmente grande, tal vez unos 200 metros de diámetro, pero tenía algo perturbador que no podía explicar. El agua era completamente negra. No reflejaba el cielo ni los árboles que la rodeaban. Era como mirar hacia un pozo sin fondo, hacia la nada misma. La superficie estaba completamente inmóvil,
ni una sola ondulación, como si fuera aceite espeso en lugar de agua. Alrededor de la laguna no crecía vegetación, solo tierra seca y agrietada, como si nada pudiera vivir cerca de esa agua. Me bajé de la camioneta y caminé hacia la orilla. Con cada paso que daba, sentía como si el aire se volviera más pesado, más difícil de respirar. Era una sensación opresiva, como si algo invisible estuviera apretando mi pecho. El silencio era tan absoluto que mis propios pasos sonaban como truenos. Cuando llegué a la orilla, me agaché para examinar el agua más de cerca. No tenía olor, lo cual era extraño para una laguna. Normalmente deberían oler a vegetación húmeda, a tierra mojada, pero esta no olía a nada. Era como si no existiera realmente. Saqué una rama seca del suelo y la metí en el agua para probar su profundidad. La rama se hundió sin resistencia, como si no hubiera fondo. La saqué inmediatamente y estaba cubierta de una sustancia negra y pegajosa que no parecía agua en absoluto. Fue entonces cuando escuché el primer susurro. Al principio pensé que era el viento entre los árboles, pero no había viento. El aire estaba completamente inmóvil. El susurro parecía venir de la laguna misma, como si alguien estuviera hablando desde debajo del agua. No podía entender las palabras, pero el tono era suplicante, como si alguien estuviera pidiendo ayuda. Me alejé unos pasos de la orilla, sintiendo como mi corazón comenzaba a latir más rápido. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación, tal vez el sonido del agua corriendo subterránea o algo similar. Pero los susurros continuaron, y ahora parecían más claros, más cercanos. Era hora de regresar. Tomé algunas fotos con mi celular para documentar el lugar y caminé de vuelta hacia mi camioneta. Pero cuando revisé las fotos, todas habían salido completamente negras, como si la cámara no hubiera captado nada en absoluto. El viaje de regreso al pueblo se me hizo eterno. Sentía como si algo me siguiera, aunque cada vez que volteaba hacia atrás, solo veía el sendero vacío. Cuando finalmente llegué a mi cabaña, ya había oscurecido, y me di cuenta de que había estado en la laguna mucho más tiempo del que pensé. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esa superficie negra e inmóvil, y los susurros habían continuado en mi cabeza mucho después de alejarme del lugar. Era como si algo hubiera regresado conmigo, algo que ahora vivía en mi mente. A la mañana siguiente llegué al trabajo más temprano que de costumbre, esperando que la rutina me ayudara a olvidar lo que había experimentado. Pero don Aurelio me estaba esperando con una expresión preocupada en el rostro. Sus ojos, normalmente tranquilos y seguros, mostraban una ansiedad que no había visto antes. «Ingeniero», me dijo acercándose mientras yo bajaba de la camioneta. «Anoche soñé con usted. Soñé que estaba en un lugar muy oscuro, pidiendo ayuda, pero nadie podía escucharlo». Sus palabras me helaron la sangre. No le había contado a nadie sobre mi visita a la laguna. «¿Por qué me dice esto, don Aurelio? Porque usted fue a la laguna, ¿verdad? Puedo verlo en sus ojos. La misma mirada que tenía mi hermano antes de...». Se detuvo abruptamente, como si hubiera dicho demasiado. «¿Antes de qué?», insistí. Don Aurelio se quitó su sombrero de paja y se pasó la mano por el cabello gris. «Mi hermano menor, Esteban, era muy parecido a usted. Curioso, siempre queriendo saber más, siempre preguntando por qué. Hace 15 años también vino aquí por trabajo, era topógrafo, y también se empeñó en ir a esa laguna». «¿Qué le pasó?», pregunté, aunque parte de mí no quería conocer la respuesta. «Al principio nada. Regresó del lugar diciéndome que era solo agua estancada, que las historias de los viejos eran puras supersticiones. Pero yo sabía que algo había cambiado en él. No podía dormir, decía que escuchaba voces llamándolo. Perdió peso, se veía enfermo, como si algo le estuviera robando la vida poco a poco». Don Aurelio hizo una pausa, sus manos temblando ligeramente mientras volvía a ponerse el sombrero. «Una noche desapareció. Lo encontramos 3 días después en la orilla de la laguna. Estaba como dormido, pero no despertaba. Sus ojos estaban abiertos mirando hacia el agua, pero no respondía a nada.
Lo llevamos al hospital del pueblo, luego a la ciudad, pero los doctores no encontraron nada malo con él. Solo decían que era como si su alma ya no estuviera en su cuerpo. ¿Dónde está ahora?, susurré. En el asilo del pueblo. Sigue igual después de 15 años. Solo se queda ahí sentado mirando hacia donde está la laguna, moviendo los labios como si hablara con alguien, pero no sale ningún sonido de su boca. El resto del día trabajé como pude, pero las palabras de don Aurelio se repetían una y otra vez en mi mente. Traté de concentrarme en los planos, en las mediciones, en cualquier cosa que me mantuviera ocupado, pero era inútil. Cada vez que había un momento de silencio, podía escuchar esos susurros débiles, como si vinieran de muy lejos. Durante el almuerzo, me alejé un poco del grupo de trabajadores y llamé a mi esposa Marta. Necesitaba escuchar una voz familiar, algo que me conectara con la normalidad de mi vida anterior. «Carlos, te escuchas muy raro», me dijo después de unos minutos de conversación forzada. «¿Estás bien? Suenas como si no hubieras dormido en días». «Estoy bien, amor, solo es el trabajo. Ya sabes cómo son estos proyectos en lugares remotos. Cuando regresas, los niños te extrañan y yo también». La voz de Marta, cálida y preocupada, casi me hizo llorar. Quería decirle que empacara nuestras cosas, que nos fuéramos lejos, muy lejos de ese lugar. Pero ¿cómo podía explicarle algo que yo mismo no entendía? Pronto, fue todo lo que pude decir. Esa tarde, después del trabajo, decidí visitar el asilo del pueblo. Necesitaba ver a Esteban, el hermano de don Aurelio. Tal vez viendo lo que le había pasado a él, podría entender mejor lo que me estaba sucediendo a mí. El asilo era un edificio pequeño y humilde, con paredes de adobe y un patio central lleno de plantas. La enfermera que me recibió, una mujer mayor llamada doña Carmen, me llevó hasta donde estaba Esteban. Lo encontré sentado en una silla de madera bajo un árbol de mango, exactamente como había descrito don Aurelio. Era un hombre de unos 50 años, delgado hasta los huesos, con el cabello completamente blanco. Sus ojos estaban abiertos, fijos en dirección a las montañas donde sabía que estaba la laguna. «Esteban», le dije acercándome lentamente. «Mi nombre es Carlos. Soy amigo de su hermano Aurelio». Por un momento pensé que no había escuchado, pero entonces giró lentamente la cabeza hacia mí. Sus ojos eran lo más perturbador que había visto. No había vida en ellos, pero tampoco estaban muertos. Era como mirar a través de ventanas hacia un cuarto vacío. «Usted también la vio», dijo con una voz que sonaba como hojas secas rozando el suelo. «La laguna negra. La escucha llamándolo, ¿verdad?» «¿Qué es ese lugar, Esteban? ¿Qué hay en esa agua?» Esteban movió los labios varias veces antes de que salieran las palabras. «No es agua. Nunca fue agua. Es un agujero que va hacia abajo, muy abajo, hasta donde viven las cosas que no deberían existir. Y ahora que usted la ha visto, ellas también lo han visto a usted». «¿Qué cosas?» «Los que estuvieron ahí antes, los que cayeron en la oscuridad y nunca pudieron salir. Ahora viven en el fondo, esperando, siempre esperando que alguien más venga a acompañarlos. Y usted tiene su marca ahora». «¿Qué marca?» Esteban extendió lentamente su brazo izquierdo. En su muñeca había una mancha negra, como una quemadura antigua, del tamaño de una moneda. «Aparece al segundo día después de ver la laguna». «¿Ya revisó su brazo, ingeniero?» Con el corazón latiendo violentamente, me subí la manga de mi camisa. Ahí estaba, una mancha negra perfectamente redonda en mi muñeca izquierda, exactamente igual a la de Esteban. No había estado ahí esa mañana, estaba seguro. «¿Qué significa?», pregunté con voz temblorosa. «Significa que ya es parte de ellos, que la llamada se hará más fuerte cada día, hasta que no pueda resistirse más, hasta que vaya a reunirse con los otros en el fondo de la oscuridad». Esteban volvió a fijar su mirada hacia las montañas. «Yo resistí 15 años, ingeniero, pero todavía los escucho. Cada noche me llaman por mi nombre. Y cada noche es más difícil quedarme aquí, más difícil no caminar hacia ellos». «¿No hay forma de detenerlo?» «Solo una», susurró Esteban. «Pero es peor que rendirse, mucho peor.
Salí del asilo con las piernas temblorosas y la mente llena de terror. La mancha en mi brazo parecía latir con vida propia y podía jurar que se sentía caliente al tacto. Esa noche, de regreso en mi cabaña, traté de llamar nuevamente a Marta, pero mi teléfono no tenía señal. Cuando finalmente logré dormir unas pocas horas, soñé que estaba caminando por un sendero oscuro que llevaba directamente a la laguna. En el sueño, podía ver figuras pálidas bajo la superficie negra del agua, todas extendiendo sus brazos hacia mí, todas susurrando mi nombre con voces que sonaban como el viento entre hojas muertas. Desperté gritando, empapado en sudor frío, y me di cuenta de que había estado caminando dormido. Estaba parado en la puerta de mi cabaña, con las llaves de la camioneta en la mano, como si hubiera estado a punto de salir hacia algún lugar, hacia la laguna. Los siguientes días fueron una pesadilla de la que no podía despertar. La mancha en mi brazo se extendía lentamente, como tinta derramándose bajo mi piel. Cada mañana era un poco más grande, un poco más oscura. Y con cada centímetro que crecía, los susurros se volvían más claros, más insistentes. Ya no eran solo sonidos sin sentido. Ahora podía distinguir voces, muchas voces diferentes, todas llamándome por mi nombre. Algunas sonaban como niños perdidos, otras como ancianos cansados, y algunas sonaban como mi propia voz, como si una versión de mí mismo ya estuviera ahí abajo esperándome. Don Aurelio notó mi deterioro inmediatamente. Dejé de comer casi por completo. Perdí varios kilos en pocos días, y mis manos temblaban constantemente. Los otros trabajadores comenzaron a evitarme, susurrando entre ellos cuando pensaban que no los escuchaba. «Ingeniero», me dijo don Aurelio una mañana, «tiene que irse de aquí, ahora, antes de que sea demasiado tarde». «No puedo irme», le respondí, aunque yo mismo no entendía por qué. «Tengo que terminar el proyecto». «Al diablo con el proyecto», gritó algo que nunca había hecho antes. «Mire lo que le está pasando. Está igual que mi hermano antes de que se perdiera para siempre». Tenía razón, por supuesto. Pero cada vez que pensaba en irme, en alejarme de ese lugar, sentía una angustia terrible en el pecho, como si estuviera abandonando algo muy importante. Era como si la laguna fuera mi hogar, y cualquier otro lugar fuera extraño y hostil. Esa tarde don Aurelio me llevó nuevamente al asilo para hablar con Esteban. Esta vez, cuando el hombre me vio, sus ojos vacíos se llenaron de algo parecido al miedo. «Ya está muy avanzado», murmuró viendo la mancha que ahora cubría casi todo mi antebrazo. «Pronto no podrá resistirse más. Pronto tendrá que ir con ellos». Dijo que había una forma de detenerlo. Le recordé desesperadamente. «¿Cuál es?». Esteban miró a su hermano, luego a mí, y negó lentamente con la cabeza. «No debería decírselo. Es peor que rendirse, mucho peor». «Dígamelo», grité, ya al borde de la desesperación. «Cualquier cosa es mejor que esto». «No, ingeniero, no es mejor. Pero si insiste». Esteban respiró profundamente. «Tiene que llevar a alguien más a la laguna. Alguien que no haya estado ahí antes. Si esa persona ve el agua, la marca se transferirá a ella y usted quedará libre». «¿Qué?». «La laguna necesita almas, ingeniero. Siempre necesita almas nuevas. Si le da una, lo dejará ir. Pero la persona que lleve, esa persona sufrirá lo mismo que usted está sufriendo ahora». Me alejé de él con horror. Jamás haría eso. Jamás le haría esto a otra persona. «Entonces morirá como todos los otros», dijo Esteban con voz apagada. «Y su alma se quedará atrapada en el fondo para siempre, llamando a otros para que vengan a acompañarlo». Esa noche, traté desesperadamente de comunicarme con Marta. Marqué su número una y otra vez, pero siempre me salía un mensaje diciendo que el número no existía. Cuando intenté llamar a mi oficina en Xalapa, me dijeron que no conocían a ningún Carlos Mendoza Herrera, que nunca había trabajado alguien con ese nombre en la empresa. Era como si mi vida anterior se estuviera borrando, como si nunca hubiera existido fuera de este lugar maldito. Al cuarto día desde mi visita a la laguna, la mancha había cubierto todo mi brazo izquierdo y comenzaba a extenderse hacia mi pecho.
Ya no podía dormir en absoluto. Cada vez que cerraba los ojos veía la laguna con perfecta claridad, como si estuviera parado frente a ella. Y las voces ya no susurraban. Ahora hablaban con claridad, todas al mismo tiempo, creando un coro horrible que nunca se detenía. Carlos, decían. Carlos, ven con nosotros, ven a casa, Carlos, te estamos esperando, Carlos, ya es hora, Carlos, ven a casa. Durante el día, mientras trataba de trabajar, me descubrí varias veces caminando hacia mi camioneta sin darme cuenta, como si mis piernas se movieran solas. Don Aurelio tenía que llamarme por mi nombre varias veces para que reaccionara. Se está yendo, ingeniero, me dijo con lágrimas en los ojos. Igual que mi hermano, se está yendo poco a poco. Tenía razón. Podía sentir como mi mente se alejaba cada vez más de mi cuerpo, como si fuera un globo que lentamente se soltara de la mano de un niño. Pronto no quedaría nada de mí aquí, y lo que fuera que yo había sido, se iría a vivir al fondo de esa agua negra. Esa noche tomé una decisión. Si iba a perderme de todas formas, al menos intentaría entender qué era realmente ese lugar. Tal vez si sabía la verdad, podría encontrar una forma de luchar contra ello. Salí de mi cabaña cerca de la medianoche y conduje hacia la laguna. Esta vez el camino me pareció mucho más corto, como si la laguna hubiera venido a encontrarme a mitad de camino. Los faros de mi camioneta apenas penetraban la oscuridad del bosque, y tuve la extraña sensación de que los árboles se movían, cerrándose detrás de mí para asegurarse de que no pudiera regresar. Cuando llegué al claro, la laguna se veía diferente. Antes parecía solo agua negra e inmóvil, pero ahora podía ver que no era agua en absoluto. Era como un agujero en la realidad misma, un vacío que se extendía infinitamente hacia abajo. Y en ese vacío podía ver formas moviéndose. Me acerqué a la orilla, ya sin miedo. ¿Qué caso tenía tener miedo si de todas formas terminaría ahí? Mientras más me acercaba, más claras se volvían las formas bajo la superficie. Eran personas. Cientos, tal vez miles de personas flotando en esa oscuridad líquida. Hombres, mujeres, niños, todos con los ojos abiertos, todos mirando hacia arriba, hacia mí. Sus bocas se movían constantemente, hablando, susurrando, suplicando. Algunos parecían haber estado ahí por décadas, otros por siglos. Sus ropas eran de diferentes épocas, diferentes culturas, y todos tenían la misma marca negra que yo tenía ahora, pero en ellos la marca había cubierto todo el cuerpo, convirtiéndolos en sombras de lo que habían sido una vez. «Hola, Carlos», dijo una voz detrás de mí. Me volteé y vi a un hombre joven, tal vez de unos 25 años, parado a unos metros de la orilla. Parecía completamente normal, excepto por sus ojos, que eran completamente negros, como pozos profundos. «No te asustes», continuó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Solo vengo a explicarte lo que está pasando. Me llamo... bueno, ya no recuerdo mi nombre real, pero puedes llamarme el Guardián». «¿Qué es este lugar?», pregunté, sorprendido de que mi voz sonara tan calmada. «Es una puerta», respondió el Guardián. «Una puerta entre nuestro mundo y otro lugar. Un lugar donde las cosas están... diferentes. Hace mucho tiempo, algo del otro lado empujó esa puerta hasta abrirla un poquito. No mucho, solo una grieta, pero fue suficiente». «¿Suficiente para qué?». «Para que la oscuridad de allá comenzara a filtrarse hacia acá. Esa oscuridad necesita almas para poder existir en nuestro mundo. Las toma, las transforma, las guarda aquí abajo para que la alimenten eternamente». Miré hacia la laguna, hacia todas esas almas atrapadas flotando en la negrura. «¿Y tú eres una de ellas?». «Yo era como tú», dijo el Guardián. Curioso, valiente, decidido a entender, pero entender no me salvó. Al final terminé aquí abajo con todos los demás. La diferencia es que a mí me dieron un trabajo especial. Yo soy el que trae a los nuevos. ¿Me estás trayendo a mí? No necesito traerte, Carlos. Tú ya vienes solo. La marca se encarga de eso. Pero puedo ofrecerte algo que los otros no tuvieron. ¿Qué? El Guardián extendió su mano hacia mí. Una última oportunidad de salvar a alguien que amas. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta y me llenaba de horror. Tu esposa, Marta.
Tus hijos. Ellos todavía existen, Carlos, pero no por mucho tiempo. Verás, cuando alguien es tomado por la laguna, no solo pierde su alma, pierde todo rastro de que alguna vez existió. Su familia olvida que existió, sus amigos no lo recuerdan, todos los registros de su vida desaparecen. Es como si nunca hubiera nacido. Las palabras del guardián me golpearon como un puño en el estómago, pero yo los recuerdo. Recuerdo a Marta, a mis hijos. Por ahora sí, porque todavía no has cruzado completamente. Pero cuando lo hagas, cuando te unas a nosotros en el fondo, ellos te olvidarán para siempre. Y tú los olvidarás a ellos también. Solo quedará la oscuridad y el hambre eternal. ¿Cuál es la oportunidad que me ofreces? Susurré, aunque ya sabía que cualquier cosa que dijera sería terrible. Trae a uno de ellos aquí, dijo el guardián con su sonrisa horrible. Trae a Marta o a uno de tus hijos. Cuando vean la laguna, la marca se transferirá a ellos y tú serás libre. Podrás regresar a tu vida, recordarás todo. Y ellos, bueno, ellos tomarán tu lugar. Jamás, grité. Antes me tiro yo mismo a esa agua que hacerle eso a mi familia. Ese es el problema, Carlos. No puedes tirarte. La marca no te lo permite. Solo puedes venir cuando ella te llame, y eso será muy pronto. En unas horas más, cuando la marca cubra tu corazón, caminarás hacia esta orilla y entrarás al agua sin poder hacer nada para evitarlo. Y entonces tus seres queridos te olvidarán para siempre. Miré mi pecho y vi con terror que tenía razón. La mancha negra ya había llegado a mi hombro y se extendía lentamente hacia mi corazón. Podía sentir como cada centímetro que avanzaba hacía que mis recuerdos de Marta y los niños se volvieran un poco más borrosos, un poco menos reales. Tienes hasta el amanecer para decidir, continuó el guardián. Puedes traer a uno de ellos y salvarte, o puedes esperar a que la marca termine su trabajo y perderte para siempre. Pero piénsalo bien, Carlos. Si tú desapareces, ¿quién cuidará de tu familia? ¿Quién los protegerá? Al menos si uno de ellos toma tu lugar, los otros dos seguirán teniendo a alguien. El guardián comenzó a alejarse, desvaneciéndose lentamente en la oscuridad. Estaré esperando tu decisión, Carlos. Pero recuerda, el tiempo se acaba. Me quedé solo junto a la laguna, viendo las almas atrapadas que flotaban bajo la superficie. Algunas me miraban con ojos suplicantes, otras parecían haber perdido toda esperanza hace mucho tiempo. Me pregunté cuántas de ellas habían enfrentado la misma decisión que yo enfrentaba ahora. Regresé a mi camioneta con las piernas temblorosas y conduje de vuelta al pueblo. Pero en lugar de ir a mi cabaña, me dirigí directamente al asilo. Necesitaba hablar con Esteban una vez más. Lo encontré despierto, sentado en la misma silla, pero esta vez sus ojos me siguieron cuando me acerqué. «Ya habló con él», dijo antes de que pudiera decir una palabra. «Con el guardián. Le ofreció el intercambio, ¿verdad?» «Sí», susurré. «¿Tú también enfrentaste esa decisión?» «Todos la enfrentamos», respondió Esteban con voz cansada. «Y todos los que están aquí en este asilo, tomamos la misma decisión que tú vas a tomar». Miré a mi alrededor y me di cuenta de que había otros pacientes en el patio, todos sentados en silencio, todos con la misma mirada vacía de Esteban, todos mirando hacia las montañas. Todos prefirieron quedarse así antes que dañar a sus seres queridos, continuó Esteban. Todos elegimos vivir en este estado, atrapados entre dos mundos, para que nuestras familias pudieran seguir existiendo. Pero hay un precio, Carlos, un precio terrible. ¿Cuál? Seguimos aquí, pero nuestras almas están allá abajo con los otros. Podemos ver a nuestras familias, pero no podemos acercarnos a ellas. Podemos recordarlas, pero cada día los recuerdos se vuelven más débiles. Y cada noche, escuchamos sus voces llamándonos desde la laguna, rogándonos que vengamos a acompañarlas en la oscuridad. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre, Carlos. Esta no es vida, es una condena eterna. Pero es el precio que pagamos por amor. Salí del asilo cuando comenzaba a amanecer. La marca ya había llegado a mi pecho y podía sentir cómo mi corazón latía más débil con cada segundo que pasaba. Mis recuerdos de Marta eran como fotografías viejas que se desvanecían lentamente.
Ya no podía recordar exactamente cómo sonaba su risa o el color exacto de sus ojos. Saqué mi teléfono e intenté llamarla una vez más. Esta vez la llamada se conectó. ¿Carlos? Su voz sonaba distante, confundida. ¿Carlos quién? No conozco a ningún Carlos. Soy tu esposo, dije con lágrimas corriendo por mis mejillas. Soy el padre de tus hijos. Lo siento, debe ser un número equivocado. Yo no estoy casada y no tengo hijos. La llamada se cortó y supe que era demasiado tarde. La marca había llegado a mi corazón y el proceso de borrado había comenzado. En unas horas más, ni siquiera Marta recordaría que alguna vez había existido. Conduje hacia la laguna por última vez. Ya no tenía opción. La marca controlaba mis movimientos ahora, y solo podía obedecer. Cuando llegué al claro, el guardián me estaba esperando. Una lástima, dijo moviendo la cabeza. Podrías haberte salvado. Jamás habría podido vivir sabiendo que condené a uno de ellos. Respondí mientras caminaba lentamente hacia la orilla. Mis piernas se movían solas, ya no las controlaba. Noble hasta el final, se burló el guardián. Pero la nobleza no significa nada aquí abajo. Llegué a la orilla y miré una vez más hacia la superficie negra. Las almas atrapadas me miraban desde abajo, y ahora podía escuchar sus pensamientos. Todas habían sido como yo una vez. Todas habían tenido familias, sueños, esperanzas, y todas habían terminado aquí, alimentando la oscuridad para siempre. Hay una cosa más que debes saber, dijo el guardián justo antes de que entrara al agua. Tu decisión de no traer a tu familia no lo salvó realmente, solo retrasó lo inevitable. Verás, la laguna siempre necesita más almas, y siempre encuentra formas de conseguirlas. Tal vez en unos años, tal vez en unas décadas, alguien más vendrá aquí. Alguien curioso, como tú. Y cuando esa persona esté en la misma situación que tú, ¿adivina a quién le ofreceremos como opción de intercambio? El horror de la revelación me golpeó justo cuando mis pies tocaron el agua. No, tu esposa Marta, tus hijos. Ellos se han salvado por ahora, pero algún día, cuando menos lo esperen, recibirán una llamada telefónica, un trabajo en un lugar remoto, una oportunidad que no podrán rechazar, y terminarán aquí, contigo, en la oscuridad. El agua negra me cubrió hasta la cintura, luego hasta el pecho. Ya no podía moverme, ya no podía resistir. Las voces de miles de almas perdidas me rodearon, dándome la bienvenida a mi nuevo hogar eterno. Bienvenido, Carlos, susurraron todas al unísono. Ahora eres uno de nosotros, ahora puedes ayudarnos a llamar a los siguientes. Mientras me hundía en la oscuridad, mi último pensamiento consciente fue para Marta y mis hijos. Traté de aferrarme a sus rostros, a sus voces, a cualquier recuerdo de ellos. Pero la oscuridad se los llevó también, como se lleva todo lo que una vez fue luz. Ahora estoy aquí, en el fondo de esta laguna que no es laguna, rodeado de almas que como yo creyeron que podían luchar contra algo que es más viejo y más poderoso que cualquier cosa que podamos imaginar. Y cada noche, con el resto de las voces, llamo a los vivos. Los llamo por sus nombres, los invito a venir, les prometo respuestas que nunca podrán encontrar. Y sé que algún día, Marta escuchará mi voz. Algún día ella vendrá aquí, como vine yo. Porque la laguna siempre consigue lo que quiere. Siempre. La oscuridad es paciente. La oscuridad puede esperar. Y la oscuridad nunca, jamás deja ir a los suyos.